A principios del siglo XX, el mundo del arte se va a ver trastocado por el surgimiento de múltiples expresiones y corrientes que vendrán a representar una ruptura contra el status quo y contra la manera tradicional de acercarse a la realidad. En ese sentido, las piezas de la baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven recurrirán a elementos de la vida cotidiana para mostrarnos que existen otra forma de generar arte. Incomprendida en su época, la baronesa es la precursora del ready-made y del performance. Ella en sí misma es una pieza, una obra de arte viviente que nos representa de manera fiel los múltiples y acelerados cambios en esta época en que van a surgir otras versiones y otras perspectivas. Esto va a generar sin duda incertidumbre en diversos ámbitos, la política, la literatura, pero también la ciencia. El mundo de la ciencia se va a ver convulsionado por la aparición de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, quien nos dejó ver que ni siquiera la ciencia tiene la verdad absoluta, ¿no? Que existen múltiples verdades y que todo sin duda es relativo. Todas estas transformaciones van a impactar en el mundo del arte, en donde van a surgir un caudal de expresiones que van a tratar de ser cobijadas bajo el nombre de vanguardias. Nombres como el de Dalí, Picasso, Kokoschka, Duchamp van a ser sinónimo de un reto, de un atentado contra la manera tradicional de hacer las cosas y contra esa idea de la única forma de expresarlas. Ellos mismos en sus vidas, así como en la vida de la baronesa, van a representar una lucha contra la moral y contra los valores establecidos. A continuación los voy a dejar con el joven pintor Alberto, quien nos va a dar todo un recorrido por las corrientes artísticas de la primera mitad del siglo XX para poder rastrear los orígenes del arte conceptual. Este arte que cuando surgió representó pues un verdadero escándalo y todavía en día lo sigue generando. Esto es Historia sin tanto cuento. Yo soy Martín, espero que te guste. Disfrútalo. Para entender las vanguardias de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay que remontarnos a principios, mediados del siglo XIX, cuando la fotografía empezó a ganar más terreno que la pintura y empezó a servir como un medio de representación más fiel. Entonces los pintores empezaron a darse cuenta que en ese momento el movimiento de la época era el neoclásico, que pintaba figuras con la piel muy lisa, figuras muy bellas, llenas de simbolismos. Empezaron a darse cuenta que si trataban de competirle a la fotografía, en un momento iban a terminar perdiendo. Entonces llegó una obra que llegó a cambiarlo todo completamente en 1863, que es Almuerzo sobre la hierba, de Manet. Él decía algo muy importante, que es: uno debe ser de su época y pintar lo que ve. Ya sabiendo esto, podemos ir con la primera vanguardia, que es el fauvismo. La palabra fauvismo viene de fieras. Fue un nombre despectivo que usó un crítico para referirse a una exposición de estos artistas que trataban de expresarse por medio del color. Ellos decían que eran como un romanticismo sui generis, o sea que era... El romanticismo, decían que era muy parecido al romanticismo, pero en lugar de usar simbolismos, usaban colores. Ellos pintaban un rostro de azul, pintaban un rostro de rojo y decían: esto es lo que yo quiero expresar, esto es lo que yo veo, y fue un retrato muchísimo más fiel de lo que era la gente, de lo que eran las cosas de esta época. Su principal influencia fue Vincent Van Gogh. Ellos decían que Van Gogh fue el único impresionista que logró sublimar este instinto. Esta palabra es muy importante para las vanguardias de la sublimación, que viene de la teoría de Freud, que decía que nuestros impulsos deben de sublimarse por medio de, entre otras cosas, el arte. Algunos de los principales exponentes fueron Matisse, Derain o Balmic, que pintaron obras que fueron de suma importancia para los siguientes movimientos, como el cubismo. La siguiente vanguardia de la que es importante hablar es el expresionismo, que además es mi favorita. Esta se
los expresionistas tienen la característica de que no son al principio ninguna escuela ni ningún grupo de pintores. La característica principal del expresionismo es que los problemas humanos son mucho más importantes que los problemas pictóricos y los problemas plásticos. Esto puede ser un problema porque podría llevar a la caricaturización. Al querer representar tantas cosas en una sola imagen, terminan volviéndose caricaturas. Para hablar del expresionismo, tenemos que hablar un poco de Edvard Munch, este sujeto extrañísimo que le tenía fobia a los dedos, le tenía muchísimo miedo a las mujeres. Su madre murió cuando él tenía 5 años, su hermano murió cuando él tenía 13, su papá era un médico de los pobres, entonces no les cobraba muchos honorarios, o luego ni siquiera les quería cobrar honorarios, entonces vive entre la pobreza y la muerte toda su vida. Se le considera expresionismo alemán a toda la ola de obras en todas las disciplinas artísticas que fueron expresionistas en Alemania entre 1905 y 1933. Durante esta época el teatro, el cine y la pintura sobre todo era muy expresionista, y a pesar de que hay exponentes muy claros, se conoce este movimiento o este periodo porque todo era expresionista. Se crearon colectivos como El Puente y posteriormente El Jinete Azul, que tenía el nombre por los caballos azules que solía pintar Franz Marc en su obra, que al igual que los fauvistas buscaban la sublimación de los instintos, más no la representación. Decían que representar un instinto tal cual era muy vulgar, era muy simple. Todo este movimiento cambió radicalmente con la Primera Guerra Mundial. Antes de que empezara la guerra, cuando la gente estaba empezando a enlistarse, todas las conversaciones en todos los bares y burdeles donde se juntaban estos pintores, esos artistas, se volvieron conversaciones completamente diferentes a como solían ser. Todas eran nacionalistas, todas hablaban de guerra, y sobre todo una frase que muy, muy importante para la época, que era: si alguien no es capaz de odiar, tampoco es capaz de amar realmente. Entonces, esta frase fue un gran problema para el arte alemán. Este nacionalismo llevó a varios artistas a enlistarse a la guerra, y muchos de ellos murieron, como Franz Marc, que fue soldado en Verdún, y lo último que se supo de él fue una nota que le escribió un amigo suyo que decía: toda existencia es maldito sufrimiento. Otro pintor que también fue a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, fue Kirchner, que lo tuvieron que dar de baja de forma deshonrosa. Terminó en un hospital psiquiátrico por los ataques de estrés y ansiedad que sufría en el campo de batalla. Hay una obra muy importante de él que se llama Soldados en la ducha, que muestra la deshumanización y la falta de individualidad entre los soldados. Gracias a este horror de la guerra que golpeó a todos los alemanes, fue que el expresionismo tuvo que cambiar radicalmente. Entre ellos se encuentra Otto Dix, que buscaba un pacifismo radical, estuvo en las trincheras, y su obra muestra como este dolor, este horror que es la guerra. Para mí la principal obra de guerra de la humanidad es La Guerra, que es un tríptico de Otto Dix, que es una trinchera y muestra los horrores que fue para los alemanes la Primera Guerra Mundial. El periodo expresionista terminó en 1933 porque ya sabemos que en enero entró el partido nazi y consideraba todo el arte no clásico como arte degenerado. De hecho, se hizo una exposición donde se juntó toda la obra de estos artistas, toda la obra que se encontró en una exposición con las paredes pintadas de colores estridentes, con formas muy ridículas, y la idea era ridiculizar y burlarse de estos artistas que el partido nazi consideraba como degenerados. Bien, a Picasso. Picasso era un tipo asquerosamente genio, que se formó realmente, a pesar de que su obra importante es del siglo XX, él nació en el siglo XIX y se formó como artista del siglo XIX. Su papá era pintor y ya a los 11 años pintaba mejor que su papá. Y eso que su papá era un maestro en Bellas Artes. Entonces Picasso era tan genial en la pintura que podemos ver su obra de los 16, 17 años, que ya pintaba como uno de los mejores neoclásicos de la época. O sea, su obra era excelente. Entonces llegó tan joven a la excelencia técnica
que necesitaba romper con todo eso. O sea, le quedaba toda una vida por delante donde tenía que buscar algo nuevo, ¿no? Ya había llegado al máximo técnico de la época. Entonces, él, viniendo de una familia más o menos adinerada, decidió a los 18 o 19 años irse a Francia sin dinero, tenía que quemar dibujos para calentarse, además se la pasaba en bares, se la pasaba en burdeles. Entonces, toda esta influencia hizo que Picasso también se relajara un poco, no se volviera como un pintor de cámara, un pintor de corte, y se volviera un pintor que buscara romper y buscara crear con todo lo que se le pusiera enfrente. Fue así que en 1906 vio un galerista en Francia, le enseñó una obra de Matisse, La alegría de vivir, y cuenta la anécdota descrita por este galerista que Picasso se llevó las manos a la cabeza, gritó insultos en español que este galerista obviamente no entendió porque era francés, y se fue. Se fue para, inspirado en una exposición de máscaras africanas, crear una obra nueva que según Picasso iba a ser aún más horrible y aún más negativa para los críticos que La alegría de vivir. Y esta fue la primera obra cubista, que fue Las señoritas de Aviñón, que era un retrato de unas prostitutas en la calle de Aviñón, que es una calle muy famosa en Francia porque está lleno de prostíbulos, donde Picasso pintaba a estas mujeres, algunas viéndote fijamente al espectador y otras perdidas con una mirada que copió tal cual de las máscaras africanas. En 1908 se juntó con el pintor Braque y empezaron a crear juntos, empezaron a innovar, empezaron a buscar otras alternativas del cubismo. Fue así que crearon el cubismo sintético, que busca retratar varios planos de un mismo objeto para crear una imagen más fiel. Es muy famosa la pintura, por ejemplo, de La Fábrica, donde está pintada desde atrás la fábrica, pero se ve la puerta de enfrente. Entonces, la idea es retratar desde todos los ángulos posibles esa misma imagen. Luego, en 1911, llegó Juan Gris, que propuso el cubismo sintético, donde era como lo contrario completamente, que era en base a formas simples, con colores planos, por medio de la superposición de estos, crear una imagen más compleja. Pero luego en 1912 Picasso y Braque crearon el collage, que era una manera aún más innovadora de retratar, que Picasso quiso pintar una silla, pues recortó el respaldo de una silla, lo pegó en el lienzo y le pintó unas cosas más cubistas para que diera una imagen de silla. La Gran Guerra le demostró a los artistas que todas las vanguardias y todos los movimientos que habían hecho durante el siglo XX eran endebles y frágiles ante la violencia. Ellos hicieron la pregunta de qué importancia tiene el expresionismo o el cubismo o el impresionismo ante el fracaso de la civilización occidental que estaba hecha a pedazos. Fue así como surgió el dadaísmo. Esta palabra realmente no significa nada. Es los balbuceos, los primeros balbuceos que hace un bebé, dada, cuando empieza a hablar. Entonces trataban de buscar el origen, trataban de sacralizar el arte. Ya estaban hartos de ver el arte como algo divino, como algo de genios. El arte era de todos, ¿no? Uno de los principales exponentes de este movimiento, Marcel Duchamp, decía que un Rembrandt en esa época servía como burrito para planchar ropa, de tan utilitarista que estaba siendo la gente en ese momento, el mundo del arte. Este grupo de artistas se refugió en Múnich, en Suiza, porque era de los únicos países neutrales durante la Primera Guerra Mundial. Entonces era como un refugio para todos los pacifistas. En 1916 los artistas empezaron a juntarse en el café dadaísta con artistas como Hugo Ball, pero fue hasta 1918 que se escribió el primer manifiesto dadaísta por Tristan Tzara. En total fueron 7 u 8 manifiestos donde trataba de darle mayor significado a la palabra dada. En este café se hacían rutinas que se consideran precursoras del performance, como es la noche española o la noche rusa, donde
todos en el café actuaban como si fuera una fiesta rusa o una fiesta española. Esto fue porque como estaban juntos ahí todos los pacifistas de Europa, se consideraron dadaístas, obras creadas antes de que se escribiera el manifiesto o incluso antes de que se juntaran en el café Dada. Una de estas fue el urinal de Marcel Duchamp de 1915 que significó una ruptura para todo el mundo del arte. Como ocurre con muchos genios, son incomprendidos durante su época. En el caso de la baronesa, varios refieren que o simplemente estaba loca y por lo tanto sus piezas carecían de sentido. Esto lo podemos observar y es muy claro si nos detenemos a mirar obras como Dios. ¿Qué es Dios? Es un pedazo de tubería montado en un trozo de madera. Esto significó obviamente un insulto para algunos sectores en este mundo del arte. Conocemos muy poco de su vida y lo que se conoce es gracias a un borrador de sus memorias que ella escribió mientras estuvo en un hospital psiquiátrico en Berlín poco antes de su muerte. La baronesa no fue tomada en cuenta en su época. Su vida y obra van a ser revalorizadas hasta nuestro siglo, y esto trajo consigo la hipótesis de que ella es la creadora de la que es considerada la obra de arte más influyente del siglo XX. Me refiero al orinal que es atribuido a Marcel Duchamp. Su vida siempre se orientó a polos extremos. Por un lado se habla de la pobreza, que ella vivía rodeada de ratas y de perros, una vida muy escandalosa en la que fue a parar a la cárcel en varias ocasiones, obvio por cometer delitos menores, por robar cosas, por ejemplo, pero también era una vida cargada de transgresiones en el arte, en la poesía y en lo sexual. Su nombre real fue Elsa Hildegard de Plotz, nació en lo que actualmente es Polonia en el año de 1874 y es también considerada la primera artista dada norteamericana. Vivió una infancia bastante brutal en la que se cuenta que el papá golpeaba a la mamá en medio de un clima cargado de religiosidad. Desde ahí vemos la contradicción en la figura de la baronesa Elsa. Ella salió de su hogar, dejó el hogar paterno a los 19 años después de que murió su mamá y emigró a Berlín. Es ahí en donde va a entrar en contacto con el mundo del arte, con el mundo de la bohemia. En Berlín se va a dedicar a múltiples actividades. Va a ser modelo, va a ser corista, va a trabajar en burdeles, en cabarets, y va a ser en ese momento en el que, pues desafortunadamente para ella y para sus parejas, va a contraer sífilis. Su vida también estuvo marcada por los múltiples matrimonios que tuvo y va a contraer matrimonio con el barón Leopold von Freytag-Loringhoven. Es en este momento en el que la baronesa va a adquirir ese título nobiliario y el tipo con el que se casó forma parte de esta aristocracia que ya nada más les queda el título. Han perdido sus riquezas, él se dedica a ser un camarero. Poco después de que contrajo matrimonio, va a conocer a Marcel Duchamp, quien en 1915 va a presentarnos el concepto del ready-made. ¿De qué se trata? De utilizar varios elementos de la vida cotidiana y presentarlos como obras de arte. La historia oficial cuenta que en 1917 la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York pretendía llevar a cabo una exhibición en la que la idea principal era vamos a exhibir todas las obras de arte que nos envíen. ¿Cuál es la idea? Pues la apertura hacia el arte. Es en este momento en el que Marcel Duchamp envía el orinal, que lo va a llamar La Fuente, y lo envía firmado con un seudónimo, R. Muth. ¿Qué es lo que ocurre? Que supuestamente la obra la miran, la desechan, la tiran a la basura. Y entonces Marcel Duchamp en ese momento renuncia a la junta directiva. ¿Por qué lo hace? Pues porque observa que el mundo del arte todavía no tiene esa apertura que dice tener. Es un mundo muy cerrado. En primer lugar, los estudiosos de la vida y obra de la baronesa se remiten a una carta que Marcel Duchamp le envió en abril de 1917 a su hermana Suzanne. En esa carta él narra cómo una amiga, usando un seudónimo, el seudónimo de Richard Muth, le envió una escultura a modo de orinal. Número 2, el seudónimo R. Muth
significa o es muy parecido a una palabra en alemán que es Armut y que significa pobreza. ¿Qué quieren decir con esto? Que se trataba de una crítica de la baronesa a lo que ella consideraba una pobreza intelectual y una crítica sobre todo al mutismo del mundo del arte neoyorquino hacia lo que estaba ocurriendo en todo ese contexto, el contexto de la Gran Guerra. Número 3. También se pone mucho énfasis en el estilo que tiene por un lado la baronesa y en el estilo de Duchamp. En ese sentido, se encuentran varias similitudes en la obra de la baronesa, quien utilizó las tuberías, quien utilizó los depositorios de los desperdicios humanos, y hay quien refiere que esta es la alegoría de ese mundo que ella vivía en la infancia. Muchas gracias, Alberto, por darnos este recorrido tan sabroso y tan interesante por el mundo del arte en el siglo XX. Y una de las cosas que nos quedan claras es que este siglo representó una ruptura contra esta idea de la única verdad y nos dejó ver que existen múltiples verdades, que existen múltiples perspectivas y sobre todo múltiples maneras de ver las cosas. El recorrido también nos dejó ver que siempre va a haber renuencia, siempre va a haber una lucha por conservar lo tradicional. No sé qué quieras rescatar tú, Alberto. Sí, yo creo que el siglo XX fue un siglo de muchos puntos de vista, un siglo que nos abrió paso para un mundo más diverso y más tolerante, esperemos cada vez más. Perfecto, muchas gracias, Alberto. Yo soy Martín, esto fue Historias sin tanto cuento. Si te gustó, suscríbete, dale like, activa la campanita y nos vemos. Un abrazo enorme. Adiós.